Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días. Hoy estamos desde Al Centro, una plataforma que promueve liderazgos generacionales, liderazgos regionales, que promueve también el debate con base en la evidencia y con base en el respeto, y que busca que las ideas sociales, las ideas de los ciudadanos puedan llegar a convertirse en realidad. En estos momentos estamos atravesando grandes dificultades en virtud de el coronavirus, por supuesto de la cuarentena, pero también de una serie de actuaciones que todos hemos tenido que enfrentar y acatar. Y tal vez las personas que más afectados han estado son quienes tienen que ver con los negocios de los restaurantes, de los bares, del servicio al cliente, del servicio al ciudadano, que ven estos espacios no solamente momentos para distensionarse, sino adicionalmente para lograr socializar. Todos en la sociedad hemos visto cambios muy drásticos y muy dramáticos, y hoy nos hemos dado a la tarea de hablar de este tema, de lo que se ha vivido en estos meses que han sido muy complejos económicamente, desde el punto de vista de generación de empleo, pero también de lo que se puede ver venir, que consideramos es fundamental. Y por eso tenemos dos invitados de lujo. El primero, el doctor Guillermo Enrique Gómez, quien es presidente ejecutivo y nacional de ACODRES desde el año 2018. ACODRES es una muy importante asociación que agrupa a los restaurantes de nuestro país. Guillermo es egresado de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Tiene una especialización en Derecho Urbano y un magíster en Periodismo. Ha estado en el sector público como secretario de Desarrollo y del Interior en el departamento de Santander. Y también nos acompaña alguien muy querido, David Contreras, quien es el presidente de Asobares. David es abogado de la UPTC, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional, miembro del Consejo Intergremial de Boyacá, y ha sido director de Asobares durante mucho tiempo, también habiendo sido director jurídico de la misma asociación. Y está con nosotros hoy acompañándonos Diana Pérez, quien es nuestra directora de empresa, de industria y de competitividad de Al Centro, abogada de la Universidad Externado de Colombia, con una especialización en Derecho de la Empresa de la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector privado, pero también en el público. Y esperamos más adelante se conecte con nosotros Juan Felipe Grillo, quien es director de infraestructura dotacional y zonas de consolidación de Al Centro. Vamos a arrancar esta charla, esta entrevista que esperamos sea lo más efectiva y eficiente. Pues Guillermo y David, con una pregunta para los dos, muy difícil, pero que es necesaria para entender la situación que están viviendo. Ustedes, cuando se declaró el aislamiento obligatorio, fueron los primeros en cerrar sus puertas, tanto de los restaurantes como de los bares. ¿Cuántas personas pudieron verse afectadas por esta decisión? ¿Cuántas personas pudieron adicionalmente dejar de recibir sus servicios? ¿Y cuál ha sido la afectación tanto económica como social y psicológica en estos momentos? Guillermo, arranquemos contigo, por favor. Bueno, David, muchísimas gracias a este espacio Al Centro. Un saludo muy especial a Diana. Me entero hoy que es externadista igual que yo, cosa que me complace. Y el doctor David, con quien batallamos no solo los frentes de esta guerra contra el virus COVSAL-2, sino otros frentes en favor de nuestros sectores productivos. La afectación desde el punto de vista gastronómico es gigante, yo diría que invaluable, David, porque es que la industria de la alimentación permea muchísimos sectores. Estamos hablando de la producción agropecuaria, que en Colombia es importante. Estamos hablando de un gran número de trabajadores
de lo que llamamos la cadena de servicio de la gastronomía. Estamos hablando de empresarios, un número muy importante de empresarios relacionados con este sector. Y por último, lo que tal vez más duele de esta situación son los emprendedores. La gastronomía es un sector que estaba convocando la atención de muchísimos emprendedores que veían en todo este tema romántico de la cocina su proyecto de vida, su aspiración para desarrollarse, y eso en un momento en el cual Colombia estaba teniendo un boom gastronómico, pues convocó muchas miradas de muchos jóvenes talentosos, esmerados, con el sueño de tener su propia empresa. Y, y por encima de todo este universo de colombianos afectados están nuestros clientes, que indudablemente veían en los manteles uno de los lugares predilectos para celebrar la vida, para celebrar los logros, para cerrar negocios, para concretar matrimonios. Todos los momentos importantes de la vida se encontraron como testigo y como anfitrión a los restaurantes, al servicio a la mesa. Entonces es una afectación gigante que nosotros la traducimos para el momento de la gestión de ayudas y de apoyos a nuestro sector en unas cifras muy concretas. La primera es la cantidad de empleos en juego. Esta industria es tan grande, David, que el 80% de los negocios son informales, una característica muy propia del modo de vida en Colombia productivo. El 20% de la industria genera 500.000 empleos directos y 1.000.000 de empleos indirectos. Entonces, si eso hace el 20% de la industria, traspolémoslo, David, a toda la informalidad y a un elemento que también me encanta destacar siempre, y es a los portadores de tradición, que de alguna manera son los que hacen de esta industria un factor patrimonial y cultural importantísimo. Los pueblos del país en gran medida encuentran elementos de identidad alrededor de sus conocimientos ancestrales en cocina, de tal manera que son muchos frente a los afectados, y el sufrimiento que está teniendo el empresario gastronómico de Colombia, más allá del negocio y de la angustia de no poder sostener el negocio, es la destrucción del capital humano, de equipos de trabajo consolidados con una vocación de servicio profunda, altísima, que no es fácil de conseguir en el mercado. Yo soy de los que digo que el trabajador gastronómico es realmente especial. Es una persona revestida de una sensibilidad enfocada al cliente, enfocada al país, enfocada a lo social. Y pues esto, lo más doloroso, David, de todo esto es cuando un empresario ve que ese equipo se desmorona, se destruye, se disuelve, queda expuesto a una vulnerabilidad que no debería tener lugar. Eso es lo que yo podría, la manera que encuentro para describir cuántas personas se han visto afectadas por esto. Panorama difícil, nos duele como ciudadanos, pero también nos duele como seres humanos, porque como tu restaurante es en esencia, independientemente de cómo sea el restaurante, de dónde esté ubicado, de qué se vende, de qué se come, es en esencia pues un sitio que nos permite construir sociedad. Muy difícil la situación. ¿Y cómo la estás viendo, David, tú? ¿Cómo se está viendo la situación en el sector de los bares, de las discotecas, que también son pieza esencial de la construcción de sociedad, no solamente en Colombia, sino en el mundo? Bueno, sí, doctor David, cordial saludo en primer lugar para usted, agradecerle este espacio, también saludar a Diana y por supuesto a nuestro colega Guillermo Enrique, con quien, como él ya lo ha dicho, tenemos muchos frentes de batalla en común y viene desarrollando un papel muy bueno y ha descrito en gran medida muy bien la situación y el panorama que hoy están atravesando los empresarios, comerciantes y trabajadores que pertenecen a este sector del turismo. Digamos que compartimos también muchos establecimientos que desarrollan a la par actividad de gastronómica, pero también de servicio de mesa y bar con expendio y consumo de licor a la mesa. Y es muy similar. Nosotros, es importante que se recuerde una cosa, que cerramos los establecimientos de comercio, los bares, incluso antes que el gobierno nacional
dispusiera la clausura de los mismos. O sea, en un acto de responsabilidad a los empresarios de Colombia, antes de que el gobierno nacional decretara a través de la resolución 453 el cierre de los establecimientos, decidimos que debíamos cerrar para no ser un foco de contagio, para no permitir que nuestros trabajadores o nuestros usuarios pudieran ser víctimas de esta pandemia tan fuerte. No sé si me están escuchando. Sí. ¿Sí? Para que no fueran víctimas de esta pandemia tan fuerte que se está atravesando. Lo que nosotros no esperábamos es que después de esta actitud tan loable por parte de los empresarios y trabajadores de la economía nocturna, lo que no esperábamos es que el gobierno nacional nos dejara solos y no expidiera medidas que consistieran en verdaderos alivios para nuestro sector. Si bien es cierto que el gobierno nacional pues, no tiene un protocolo, ningún gobierno lo tiene para atender una pandemia y que esto nos toma por sorpresa a muchos, pues ha intentado extender una cobija. Lamentablemente tenemos que decir que esa cobija por ahora no arropa al sector que nosotros representamos. En su gran mayoría, y como lo ha dicho Guillermo, el grado de informalidad que hay acá en este sector no permite que sea beneficiado por ninguno de las comillas alivios que ha extendido el gobierno nacional. Y por supuesto que eso día a día ha generado un perjuicio más grande a las familias. O sea, un día de cierre para los establecimientos de comercio es un día más de agonía para los trabajadores y empresarios de Colombia que pertenecen a este sector. En Colombia tenemos alrededor de 50.000 establecimientos de comercio tipo bares. Los bares, digamos, en la Cámara de Comercio se registran con un código SIU que corresponde al 5630. 50.000 establecimientos en Colombia tienen esa actividad como principal en su Cámara de Comercio, en su registro mercantil. De allí dependen alrededor de 250.000 personas también de manera directa y por supuesto los fines de semana tenemos un refuerzo bien importante en número de personal que las discotecas grandes o los grandes sitios llaman los fines de semana para reforzar su staff de seguridad, para poner un ejemplo, o incluso también en algunos días de mayor afluencia de clientes, pues más personas también para cocina o para mesas, etcétera. Estas personas van a completar o van a llegar a los 6 meses en donde no pueden trabajar o producir un solo segundo del día, un solo segundo del día. Y el gobierno nacional, los gobiernos distritales, municipales, departamentales, digamos que no han atendido en la forma en cómo se requieren estas necesidades. Porque si bien es cierto, se ha intentado, como lo veníamos diciendo, extender algún tipo de alivios, no han sido suficientes, no han cobijado al sector. Y en Colombia esto es bien importante, sobre todo en una coyuntura como la actual. Mire, el primer tributo que reciben los departamentos en el país es por la venta de licor y de cerveza. Y ese tributo se da precisamente para financiar la salud, el deporte y la educación del país. No, si el problema es la salud ahora, imagínese la desfinanciada. Si la gente no está expendiendo ni vendiendo el mismo licor, imagínese esos tributos, qué va a pasar y cómo se va a sustentar o a solventar ese gasto que se necesita hoy en materia de salud. Vendrán recursos de otra parte, yo no lo dudo, pues, pero ese aporte principal que tenían los departamentos hoy ya no está. Súmele a eso la crisis que atravesaba el país incluso antes de la pandemia en materia de desempleo, que hoy se agudiza precisamente porque estas personas también su única fuente de ingreso la encuentran absolutamente perdida. Un sitio en donde, como lo señalaba muy bien Guillermo, hay muchas cosas alrededor de a cuántas parejas no se han enamorado en un restaurante, en un bar al calor de una copa de vino, cuántos trabajos no hay allí, cuántos sueños de una pareja, ya sea de empresarios, una pareja como tal, de una relación, no establecen, no montan un establecimiento de comercio poniendo allí todos sus sueños y esperando pues producirle también a la sociedad, aportarle a la economía del país. Los bares en Colombia representan un sector muy significativo, pagamos 1 millón de cosas, tenemos mucha carga tributaria, renta, impoconsumo, IVA en los contratos de arrendamiento, por ejemplo. Pagamos industria y comercio, tenemos que tener unas tasas especiales como certificado de seguridad humana, derechos de autor, bueno, un sinnúmero de cosas. Pero hasta el momento, insisto, lamentablemente no hemos encontrado que el gobierno nos dé esa valoración adecuada y que sea condescendiente pues, con las necesidades que tenemos. Sí hemos hecho, con Guillermo y con otros colegas de otros gremios, solicitudes en diferentes sentidos, congelamiento de los cánones de arrendamiento, servicios públicos, financiación de la nómina, pero pues hasta el momento, insisto, no tenemos nada que sea pues efectivo para nuestro sector, menos ni siquiera con el tema de las pruebas piloto. Hoy por hoy, cada decreto de confinamiento ha sido reiterativo en imponer la prohibición para expender y consumir licor en establecimientos y espacios públicos. Bueno, imagínese usted, David, que en el último decreto de orden público
se autorizan las pruebas piloto para los bares, pero no se les permite el expendio de licor. O sea, eso es como quitarle la carne a la hamburguesa. ¿Para qué autorizan pruebas pilotos en bares si no se les permite desarrollar su actividad principal? Ese tipo de Espéreme, cosas es lo que estamos David, trabajando para que se vayan resolviendo. explíquenos eso. Explíquenos eso porque no lo entiendo, no tiene sentido. O sea, hay una prueba piloto autorizada que debe cumplir una serie de requisitos de acuerdo al municipio, pero en ninguno de los municipios permiten el expendio. ¿Cómo funciona? Sí, es así. Digamos que a nivel general en todos los decretos de orden público que se han venido produciendo, que uno reemplaza al otro cada vez que se acaba el confinamiento y sale el otro, está la prohibición para expender licor en establecimientos de comercio y en espacios públicos. Es normal, digamos que eso no debería ser tan restrictivo, pero digamos que se puede todavía entender. Pero en este último decreto, en el que salió la semana pasada, en el 1076, si mal no recuerdo la referencia, se permite un pilotaje. Se venían permitiendo ya algunos pilotajes en algunas actividades, ¿no? En este pilotaje que se permite acá, se incluyen a los bares. O sea, le dicen a los alcaldes, sí, si usted es un municipio con baja o sin afectación a COVID, puede hacer una prueba piloto para bares, pero no les puede permitir el expendio de licor. O sea, mire esa contradicción. Permiten que abran los bares, pero no les permiten que desarrollen su actividad principal. ¿Para qué sacan un decreto en ese sentido? Entonces, ¿qué va a hacer un bar si no puede hacer su desarrollo natural, lo que es de su esencia? ¿Para qué le permiten el pilotaje? No, si se permite la apertura de un bar y también incluso un restaurante, pues permitan que también haya un acompañamiento, por ejemplo, en el restaurante, un acompañamiento de la comida con algo de licor. Si usted se va a comer un buen plato, un ejemplo de pasta, pues que la pueda acompañar con una copa de vino. Y si usted va a abrir un bar, pues que pueda tener un consumo de licor también controlado, moderado, claro, cumpliendo todos los protocolos en materia de bioseguridad. Pero esa contradicción de permitir pilotajes y no permitir permitir pilotajes para bares y no permitir que expendan licor, pues no tiene ningún sentido. Diana, adelante. Wow, David, ese panorama que usted nos está contando es bastante particular y bueno, no lo conocíamos realmente. Ahora, usted estaba mencionando que son cerca de 50.000 bares aproximadamente y más o menos unos 70.000 restaurantes entre formales e informales. Una de las mayores causas por las que las están obviamente cerrando tiene que ver con algo que usted mencionó y es el costo de los arriendos. Obviamente hay un tema de autonomía de la voluntad, hay un tema de libre mercado y demás, pero pues estamos hablando de locales que están superando unos 100 millones de pesos en un canon de arrendamiento, lo que hace totalmente insostenible mantenerlo. Y por esa razón muchos bares y restaurantes han cerrado. ¿Ustedes como gremios creen que o han buscado algún tipo de apoyo en el Congreso para que se legisle precisamente en el sentido de buscar unas cargas más equitativas, esto teniendo en cuenta que el gobierno en este momento pues no ha tomado como cartas en el asunto frente al tema? Ese ha sido uno de los puntos más difíciles de abordar porque claramente tanto el gobierno como el Congreso de la República ha buscado la promoción de soluciones, pero pues se trata de una problemática muy compleja. Estamos frente a una situación en la que la estructura de costos de estos negocios, si no recibe solvencia o la manera de reducirlos, pues va a ser muy difícil sostener la industria. ¿A qué me refiero? Los restaurantes, para que puedan funcionar, normalmente necesitan una buena ubicación, necesitan espacios amplios, y eso traducido al valor del arriendo, pues genera un impacto muy importante en la operación. Y aquí estamos enfrentados a una decisión de o pagamos nómina o pagamos el arriendo y los servicios públicos. Y claramente lo que hemos manifestado en todos los escenarios es que debemos proyectarnos al final de la crisis. O sea, el país post-COVID, ¿cómo se va a reactivar? Y esa reactivación tiene un vehículo indispensable, que es que existan empresas y empleos activos. Si al final de la crisis no hay empresas activas y empleos activos, sino que por el contrario seguimos acumulando empresas cerradas, colombianos despedidos sin su puesto de trabajo, volver a empezar va a ser muy difícil, muy costoso y va a tomar mucho tiempo.
Desafortunadamente los alivios no han sido muy grandes. Entendemos la visión del gobierno nacional de no querer interferir algo que es netamente privado, una relación de privados. El problema es que hay una absoluta inflexibilidad de parte de los dueños de los locales. Digamos, el gobierno a través del decreto 797 intentó promover la negociación entre el dueño del local y el inquilino, y desafortunadamente nosotros registramos apenas el 12% de casos donde el propietario se solidarizó con el inquilino y llegaron a un acuerdo. Pero el resto, la gran mayoría, han sido totalmente indiferentes, no han querido ajustarse a la realidad del inquilino. Se escuchan frases muy dolorosas como: prefiero el local vacío a que no me paguen todo mi arriendo. Y eso pues no juega solamente en contra del restaurante, sino del propietario del local y, lo que es peor, de la economía nacional. Y por último, pues frases como: si no le sirve, entregue. Y resulta que el decreto da la posibilidad, ofrece un alivio, y es que el inquilino puede devolver el local, pero para poderlo devolver necesita, lógicamente, estar al día con todos los gastos y costos del mismo en cuanto a arriendos, en cuanto a servicios, y claramente nuestra situación no nos permite estar al día. Entonces realmente quedamos con unos alivios de los cuales pudo hacer uso un pequeño porcentaje de negocios, y la gran mayoría están metidos en unas largas noches sin dormir por cuenta de las presiones de lo que significa esa acumulación de deuda, porque realmente eso es lo que está sucediendo. Y digamos que al menos un porcentaje de propietarios pues se han solidarizado y le han ayudado a algunos negocios a sobrevivir. Pero si pasamos al plano de servicios públicos, estos, en lugar al menos de mantenerse en sus costos, lo que ha pasado es que han subido. Entonces esto se vuelve una situación de verdad que está desmantelando a la industria, la está poniendo contra la pared. A hoy, Diana, tenemos nosotros, con corte a junio, un reporte de 36.000 establecimientos que no volverán a abrir, de los 90.000 que hay en el país. Y si las cosas siguen como van, muy seguramente vamos a cerrar el año con una cifra de 60.000 establecimientos, y eso es una tragedia. Totalmente de acuerdo, un sector casi Diana, destruido. Diana, antes de que te conteste David, Guillermo, yo le quiero contar una anécdota personal, a ver si a ustedes les está pasando lo mismo. Yo tengo una oficina particular, muy chiquita, que la cerré el día que comenzó el aislamiento. Los recibos de Codensa, de la luz, no han bajado un solo peso, pese a que la oficina está cerrada y no hay ningún tipo de consumo. He llamado, he metido derechos de petición, he hecho solicitudes a las superservicios y no pasa absolutamente nada. ¿A los restaurantes que están cerrados les está pasando igual? Está peor, porque están llegando los recibos más caros. O sea, es inaudito. No se entiende cómo un local cerrado, sin oportunidad de funcionar, no solamente le llega el recibo tal cual como si la estuvieran operando, sino que llegan más costosos. Ese es el problema, que la política de las empresas es pague y reclame después. Y el problema es que cuando tenemos oficinas, yo hice lo mismo, David, marzo, póngale candado, y, y, y lo que le dicen es pague y reclame cuando estamos frente a negocios que no están teniendo una facturación que permita eso, y estamos pues frente a una acumulación de deuda insostenible. Pero gracias por el ejemplo, porque ilustra mucho esa realidad. De acuerdo. David, ¿qué opina Asobares sobre el tema? Bueno, pues en efecto, sí, la circunstancia es bastante oscura en este momento. El 96.6% de los propietarios de los bares están en condición de arrendatarios, es decir, todos ellos pagan arriendo en su inmensa mayoría. El gran número de empresarios no han logrado llegar a acuerdos con los dueños de los locales. Más de un 46% ya tienen deuda en mínimo 2 meses de arrendamiento, y las frases son las que ha dicho Guillermo, ¿no?
Si no le sirve, váyase. Lamentablemente no hay una solidaridad que nosotros estamos esperando en este momento. Ahora, creemos pues que esto va a generar muchísimo conflicto jurídico. Hay de largo y de ancho para cortar, ¿cierto? Si bien es cierto, hay una voluntad que se plasmó en un contrato de arrendamiento, también hay una situación de fuerza mayor, hay teoría de la imprevisión de los contratos. Bueno, eso puede entrar a ser bastante relativo, y lo que nos arrojan a nosotros las encuestas que hemos formulado es que muchos empresarios se van a ver abocados a arriesgarse a un pleito jurídico porque hoy están imposibilitados para cumplir con esa obligación de ese contrato. Ahora, el gobierno nacional, en los dos decretos legislativos sobre arrendamientos, el 579 y el 797, digamos que se quedó un poco corto en extender beneficios para sectores como los nuestros. Porque si bien es cierto, podrían cobijar a algunas personas, pues mire usted qué curioso. Se intentaba promover, uno, que no se afectara las voluntades de las partes, y dos, la filosofía de los acuerdos. En el primer decreto legislativo, en el 579 y en el 797, se obligó a los arrendatarios que si el contrato se terminaba, se tenía que extender por 2 meses. Pues ahí afectó la voluntad de las partes. Si las partes decidían terminar el contrato, un ejemplo, el 15 de mayo, estos decretos le obligaron a prorrogar la terminación del contrato por 2 meses. ¿Y cómo, si un bar está cerrado en este momento, le van a obligar a extender su contrato? ¿Cómo? Entonces ahí afectó la voluntad de las partes, pero no lo hizo en sentido positivo, teniendo en cuenta que habría sido mejor permitir la entrega de los locales sin ningún pago de penalidades. Y si de pronto llegaban a haber algunos meses en mora, bueno, que se mirara algún tipo de garantía para que se cumpliera, pero permitir la entrega de los locales ahora mismo. Eso el gobierno no lo contempló, lastimosamente, y pues insisto, no ha sido mayor beneficio ni el 579 ni el 797 en ese sentido para nosotros. Ahora, ¿qué estamos haciendo de la mano con todos los gremios que hacemos parte del sector turismo? Estamos insistiendo al gobierno nacional en que se extiendan algunas medidas que son en algo benéficas para nosotros. Se logró, por ejemplo, que se hiciera un descuento del IVA en los contratos de arrendamiento, que este IVA en estos contratos significa el 19%. Bueno, pero eso iba hasta el 31 de julio. Estamos solicitando que por lo menos se extienda hasta el 31 de diciembre, porque muchos de nosotros aún seguimos cerrados. Entonces, sí, la medida pudo ser beneficiosa para algunos locales comerciales que ya entraron en operación, pero ¿y qué pasa con los que no entramos en operación en este momento? De igual manera, el impoconsumo, que por lo menos durante todo este año y todo el 2021 no se cobre el impoconsumo para estos establecimientos, para que en esa etapa post-COVID tengamos una pronta y mejor recuperación. Y por supuesto que las pruebas piloto también lleguen un poco más rápidas y tengamos un límite en el tiempo para que no se vuelvan permanentes. O sea, una prueba piloto es para recoger datos y mirar cómo se va a ir avanzando o si se detienen. Pero ahora las pruebas piloto que se contemplen van a ser que por 6 meses, un año, eso ya no es una prueba piloto, eso ya es una cosa estática, fija. Y en ese sentido, para que el gobierno pueda mirar sobre todo los dos primeros temas, impuestos y cánones de arrendamiento, pues es imprescindible que se dicte una tercera emergencia económica. En este momento no tenemos eso. Y si el gobierno no dicta esa emergencia económica, no va a poder expedir estos decretos legislativos. Y por lo que ha dicho el presidente Duque hasta el momento es que no tienen contemplado dictar esta emergencia económica, cosa en la que nosotros como gremios pues debemos seguir insistiendo para que se puedan expedir estos alivios. Ahora, el Congreso de la República esperamos que también, como es trámite de ellos, que después de la declaratoria de que termina cada emergencia económica, se haga un análisis en el Congreso después de los 10 días, pues que en ese análisis se mire el Congreso si mantienen algunas medidas que fueron expedidas durante esa declaratoria que puedan significar algún tipo de alivio. Y por supuesto también venimos trabajando para que en el Congreso se tramiten lo más pronto posible un proyecto de libertades económicas que en la legislatura pasada se hundió, pero que esperamos que en este próximo salga para que ayude a la recuperación del sector mucho más rápido. Allí vamos a encontrar que mucha restricción que hoy encontramos en la ley 1801 comienza a quitarse pocamente, que el empresario tiene claridad frente al tema de derechos de autor, que queda claro que están habilitadas los antejardines y las terrazas para que puedan funcionar, que se deja como un marco general la creación en los diferentes territorios de las políticas de las ciudades 24 horas, bueno, que la norma empieza a ser un poco más flexible para el comerciante, y esa flexibilidad pues será lo que en un futuro haga que nosotros nos podamos recuperar más pronto y de una manera mucho mejor, ¿no? Antes de darle la palabra al doctor Juan Felipe Grillo, muy importante lo que acaba de mencionar David, porque hay 3 propuestas concretas. Uno, mantener el no IVA al pago de los arrendamientos por lo menos hasta diciembre,
2, no imponer el hipoconsumo durante el 21 y el 22, y 3, que los planes pilotos pues puedan tener verdadero impacto y verdadero desarrollo. Ahora, al presidente sí le queda una única oportunidad para volver a llamar a una emergencia económica, o en su defecto el Congreso tiene esa oportunidad de tomar determinaciones para establecer esas acciones. Así que ahí hay temas que eventualmente al sector de restaurantes y al sector, por supuesto, de bares le puede ser muy útil. Doctor Juan Felipe, quien es adicionalmente miembro del Tanque al Centro, bienvenido. Adelante con su pregunta, por favor. David, un saludo muy especial para usted, para Diana, para David Contreras y Guillermo también un saludo especial. Quisiera saber por parte de ustedes y el gremio, ¿cómo consideran que se ha venido implementando la estrategia por parte del distrito a propósito de la reapertura tanto de restaurantes como de bares? ¿Qué hace falta? ¿Se ha venido avanzando en el camino? Bueno, el tema con el distrito ha sido un poco complejo porque sentimos que el criterio epidemiológico tiene un peso más grande del que debería tener. Es comprensible y yo creo que ningún bogotano va a oponerse a las medidas que se tomen para reducirle la velocidad del contagio en la ciudad. Sin embargo, nos hemos visto enfrentados primero a unas dilaciones muy dolorosas, porque hay que decir, Juan Felipe, que la relevancia de Bogotá para nosotros es altísima. Cerca del 40% de la productividad de la industria está en el distrito capital. Y digamos que hay un criterio que nos genera bastante malestar, y es que vemos muchos negocios informales operando, servicio a la mesa, sin control, sin Dios ni ley. Hasta por redes sociales se ven policías consumiendo en los establecimientos y nadie les dice nada. Mientras que el sector formal se ve sujeto a una serie de prohibiciones que lo que está haciendo es arruinarlo. Y esto pues resulta para nosotros calamitoso. Y cuando vamos a procurar alivios, pues no puedo negar que el distrito nos escucha, que el distrito es solidario, que el distrito está permanentemente pendiente de nosotros. La alcaldesa procura que cada vez que va a tomar una decisión con respecto al aislamiento, pues nos convoca y socializa con nosotros, pero pues de ahí a lograr avances es un poco difícil. En este momento el IDT, el Instituto Distrital de Turismo, tiene una apuesta que se llama, o bueno, no sé ya, sí, se denomina Bogotá Cielo Abierto, que consiste en implementar urbanismo táctico en la ciudad. Y para que esto tenga un buen despegue, han querido que los restaurantes seamos los primeros en participar, y por supuesto los bares. Ahí ha sido convocado también a Sobares, pero pues son esfuerzos valiosos, loables, pero de ahí a que le permitan una reactivación económica al sector, todavía estamos lejos. Nosotros, por ejemplo, y lo he manifestado en todos los escenarios, no entendemos cuál es el problema de abrir al interior del restaurante cuando ya existen protocolos de bioseguridad y se pretende que se lleve un servicio a espacios en la calle que no tienen protocolos de bioseguridad. Entonces son una serie de contradicciones muy complejas que esperamos se puedan ir acelerando. Digamos que la expectativa que tiene Acodres frente a ese plan de la Secretaría de Desarrollo Económico, que es a la cual está adscrita el IDT, pueda, digamos, ir detrás de esta apuesta de Bogotá Cielo Abierto, la apertura real de restaurantes, y que de alguna manera no se promocionen o no se lleguen a generar inequidades en la reapertura, como lo estoy manifestando. O sea, tras de que hay negocios informales que siguen operando sin Dios ni ley, tenemos que ahora el criterio para poder acceder a un piloto es poder estar cerca a un espacio peatonal habilitado por el distrito y no a estar listos con los protocolos de bioseguridad. Entonces, esos han sido dos criterios que nos han marcado alguna distancia con el distrito,
lo cual no quiere decir que no estemos trabajando en equipo y que no estemos avanzando, pero sí confiamos que se puede avanzar. Mire que tuvimos una noticia extraordinaria al habérsele permitido a Cali la reapertura del servicio a la mesa en los restaurantes. Ya Cali es una ciudad con un número de habitantes, con una relevancia económica, que le va invitando a Bogotá a mirar un referente de cómo se debe hacer, y esperamos que el buen funcionamiento de Cali anime el criterio del distrito para reabrir restaurantes. Gracias, Guillermo. Muy importante esa última reflexión. No solamente criterio de tener espacios peatonales habilitados. Si los carros están haciendo esfuerzos para no salir, pues pueden utilizarse otros espacios, inclusive viales, para lograr en determinados momentos pues ayudar al sector, que puede ser muy útil. ¿Qué opina David al respecto? ¿Cómo ha visto el tema en Bogotá, que me imagino que para ustedes también significa, como significa para Guillermo, un impacto importante en materia de ingresos? Claro, sí es bien significativo lo que pasa en Bogotá, porque además el resto de ciudades lo toman como un referente y emulan muchas de las cosas que allí suceden, ¿no? Pero creemos que aunque la alcaldesa y su equipo, o sea, la administración en general ha hecho un buen trabajo en el manejo de la pandemia, falta que afinen algunos detalles en materia de reactivación económica, y esos detalles pues los describe Guillermo. Creemos que se debe tener un poco más el pie en el acelerador para activar los restaurantes. Nosotros consideramos que los restaurantes van a ser un primer paso para que lleguen los gastrobares y después los bares. Entonces estamos muy pendientes de ese tema. Nos interesa mucho que se corrijan algunas cosas que de pronto en el programa que está contemplando la alcaldía pueden tener unos defectos, y en el evento de modificarse, quedar un poco más pulido, por decirlo de alguna manera, pues puede implementarse de mejor manera estas pruebas piloto y permitir que se vayan aperturando poco a poco en diferentes zonas de la ciudad, y avanzando pues a lo que tiene que ver ya en específico con los bares. Por supuesto, en todo momento, guardando la protección a la bioseguridad. Coincidimos, digamos, en la lectura que en eso hace Luis Guillermo, y creemos que en el trabajo con el IDT, en estas mesas que venimos desarrollando, podemos entrar a ese tipo de establecer condiciones, y que el día de mañana, lo más pronto posible, esas restricciones vayan desescalándose cada vez más hasta que lleguemos pues a una apertura, digámoslo de alguna manera, plena. Yo quisiera hacerles una pregunta que obviamente pues a mí me significa mucho por mi expertise, pero yo he visto con muy buenos ojos cómo restaurantes y bares han aprovechado la tecnología para buscar, digamos, nuevas opciones, nuevas oportunidades. Eso no es suficiente, claramente, porque el servicio a la mesa, el servicio con los ciudadanos es el que genera, por supuesto, mayores ingresos. Pero vamos a meterle positivismo a este asunto. Vamos a salir de esta difícil crisis. ¿Cómo van ustedes a aprovechar lo que han logrado hasta el momento en materia de tecnología para potencializar el servicio de restaurantes y el servicio de bares en el 2021, en el 2022? ¿Cómo lo van a ver ustedes como una apuesta que puede llegar a tener mayor contacto con el ciudadano, que usualmente nunca iba a un bar o un restaurante y que hoy está generando de pronto el consumo de los servicios? Bueno, David, esa es una propuesta de visión interesante. Indiscutiblemente, las condiciones de esta crisis aceleraron una transformación tecnológica. Por lo menos la industria gastronómica era un poco antipática al respecto. Hoy se ve forzada a explorar alternativas. Digamos que una de ellas tiene que ver con la manera como se integran los procesos administrativos y esa integración cómo responde a las necesidades de mercado. Hoy una de las grandes quejas que encontramos en la mayoría de ciudades es que perfecto, el restaurante se matricula en una plataforma o desarrolla su portal para vender sus productos electrónicamente y resulta que no tiene pago vía tarjeta. Entonces, de alguna manera, esos son ejemplos muy puntuales donde el mercado dice, pero ¿cómo es posible que no puedo pagar con una tarjeta de crédito, que no puedo pagar con una tarjeta de débito? Entonces, eso de alguna manera desnuda unos rezagos a nivel operativo y administrativo que existen. Y eso venía pasando pues porque el domicilio no es la esencia del servicio. Como dices muy bien, la médula y la apuesta fundamental gira en torno a la atención en las mesas, a los manteles,
pero pues claramente hoy los domicilios no solamente son la única alternativa que tenemos por ahora para vender en la mayoría de ciudades de Colombia, sino una opción que sin duda va a ir creciendo. Creemos que no va a ser en detrimento de los restaurantes, pero sí le va a dar una mayor dimensión a unos modelos de negocio que no eran tan fuertes en Colombia. Voy a hablar de uno desconocido y de uno conocido. El desconocido o el emergente son las cocinas ocultas. Claramente, esta situación de arriendos, de aislamiento, de necesidad de atender rápido un pedido vía digital, hace que el empresario no se concentre en un local bonito, sino en una cocina. Cocinas que inclusive se están compartiendo. Puede que un restaurante no tome las 24 horas del día una cocina, sino que se tomen turnos y se vayan despachando de acuerdo a las necesidades. Esa va a ser una línea que le va a funcionar muy bien a las comidas rápidas. Ya cuando pasamos nosotros al servicio a la mesa, claramente van a aparecer algunas herramientas alternativas como es la sustitución del menú. Ya, digamos, tener el hábito de poder saber qué pedir a través del mismo smartphone o de herramientas digitales que ofrezca el sitio, así como hacer reserva, que no es una cultura colombiana. Nosotros somos muy improvisados para actuar en ciertas actividades de la vida y entre una de esas es el restaurante, que todos somos felices. Me encuentro con David, con Diana, con Juan Felipe, ¿qué hubo? ¿Vamos a almorzar o nos comemos algo? Eso va a tener que ajustarse un poco claramente porque puede ser que superemos la crisis, pero va a quedar una sensación sanitaria en el mercado. Es decir, no va a ser suficiente con el buen servicio, la buena atención, la calidad de la comida, sino la garantía que se le ofrece al comensal en cuanto a la seguridad sanitaria. Y eso es lo que va a hacer que este tipo de herramientas y de nuevos hábitos empiecen a operar. Y muy seguramente los protocolos de bioseguridad, David, llegaron para quedarse porque ese fastidio que se puede generar a la comodidad del cliente, pues está jugándose en favor de la salud. Y creo que eso el mercado no solamente lo va a aceptar, sino que lo va a premiar. De ahí que nosotros tengamos que ponerle también cuidado a los pequeños negocios, a la informalidad. Nosotros por eso hemos insistido en que es muy importante que nos den la oportunidad de abrir los negocios para ensayar los protocolos y así poder activar un plan padrino que nos permita escalarlo a todo, porque yo creo que hasta el vendedor ambulante del amasijo o la fruta más sencilla va a tener que darle esa garantía al cliente, al consumidor, si no, no le van a consumir. Entonces todo eso va a pasar, así nos estamos ajustando, llegan muchas ofertas, muchas iniciativas al respecto, que obviamente a medida que nos vayamos recuperando, pues se irán implementando. Y quiero cerrar esta respuesta con algo importante que mencionó mi colega David Contreras, y es que esa cultura de la conducta se tiene que también ver respaldada en la cultura gastronómica. Nosotros somos un país en el que hemos comido rico, pero mal, porque como lo hacemos en abundancia y con una variedad de sabores estupenda, no nos detenemos en tener un poco, en aprender un poco de qué debemos comer, cómo debemos comerlo, y parte de eso son las bebidas alcohólicas. Ojalá yo visualizo que todo este cambio de hábitos para 2021-2022 nos desmonten de la idea que las bebidas alcohólicas son para borrachos o para alimentar el vicio, y las veamos desde donde debe ser, parte de una cultura gastronómica donde tú maridas comidas muy bien preparadas con una serie de licores que van más allá del vino, de la cerveza, y así evolucionamos un poco. Entonces, coincido totalmente, David, que pues todos estos escenarios generan afectaciones, pérdidas dolorosas como de vidas, lo que estamos viendo en el mundo, pero también traen nuevos escenarios de desarrollo. Qué buena reflexión esa, Guillermo, que también la dijo David, que va a ser muy importante. O sea, el tema del licor no necesariamente tiene que estar asociado a lo que tú dices, al borracho, a la persona que se sale de control, sino puede estar perfectamente asociado a mezclarlo con una comida adecuada o en un espacio de tranquilidad, de celebración. Y miren ustedes,
esta crisis nos trajo una serie de reflexiones que tal vez nunca las hubiéramos dado en un país como el nuestro. Pero, tocayo, doctor David Contreras, cuénteme usted cómo ha visto el tema de la tecnología, el tema de la conexión. Se podrá decir que es que los bares no han tenido estos espacios. Yo he participado con mis amigos en algunos espacios digitales donde llegan unos cócteles o donde llegan algunos tragos de algunos bares porque se han pensado en mover también. ¿Cómo ha funcionado eso? Bien, en efecto, pues esta es, digamos, una especie de adaptación que han hecho algunos establecimientos de comercio, más que porque sea monetizable, porque no es que sea la gran maravilla, digamos, en términos económicos, es precisamente para mantener sus marcas vigentes en el imaginario de la gente, para que su establecimiento de comercio, si ya logra un posicionamiento de marca en el pensamiento colectivo, pues no se borre por el hecho de que estamos viviendo una pandemia, sino que durante la pandemia, a través de estas fiestas virtuales, de pronto de poder mutar a los domicilios, se pueda mantener en el recuerdo, en la vida, en la experiencia de sus usuarios habituales. Ahora, eso en algunas ciudades se ha podido más que en otras, porque en muchas lamentablemente encontramos restricciones de leyes secas cada 8 días y no permite pues que ni siquiera esa distensión social que se necesita en los hogares se pueda hacer. O sea, qué bueno que en todos los hogares un fin de semana de pronto puedan bailar, consumir algo moderadamente, y acompañándolo con una comida, sería lo ideal. Así se pueda liberar un poco de tanto estrés que hay en los hogares, pero con tanta restricción, insisto, que hay en algunos municipios no se ha podido hacer en todas partes. En Bogotá un poco mejor y muchos empresarios lo vienen adaptando a su sistema de funcionamiento. Ahora, la tecnología va a jugar un papel determinante cuando salgamos de esto y durante la pandemia también. Por eso es que desde ya nosotros venimos realizando capacitaciones en ese sentido y muchos empresarios están profesionalizando cada día más. Sus community managers también están desarrollando estrategias nuevas que les permiten, lo primero, saber ofertar sus productos de manera adecuada, llegarle a más personas. Ese tema que tocó Guillermo, que también va a ser muy relevante en un futuro y que para nosotros lo veíamos como tan básico y no le prestábamos la atención debida, las reservas. Hoy en España, por ejemplo, es determinante eso. Hay gente que está reservando una semana antes para ir a tomarse un jugo con su pareja. Y así pues permanecen los establecimientos un poco más llenos, o por lo menos, si no es en la cantidad de número de aforo grande que antes era la congestión, pues 100 horas tienen los turnos ya separados y eso permite un mejor funcionamiento. Un detalle tan básico que son las reservas, y mire, hoy se pueden hacer a través de redes sociales, llamadas telefónicas, WhatsApps, entre muchas otras. Y así, otras cosas como suprimir los menús, que la gente lo pueda manejar desde su celular, que se utilice menos efectivo también, que hayan otros sistemas de pago, que, bueno, sea la interacción un poco más virtual, que incluso se comiencen a utilizar algunos bots, como se viene haciendo, para dispensar licor, cerveza, que le midan su peso, que le midan la capacidad que usted tiene para poder resistir tantos grados de alcohol y no le permitan embriagarse, sino consumir de manera moderada. Todo eso va a jugar como un plus para que los establecimientos de comercio el día de mañana se sostengan. Y un cliente va a mirar eso de forma diferencial. ¿Dónde me ofrecen mayor seguridad en materia de proteger el ambiente, la bioseguridad, pues? ¿Dónde me lo pueden ofrecer y dónde no? Y seguramente la gente va a escoger en aquel establecimiento en donde le permitan mayores niveles de seguridad. Se va a ir para allá, lo que le va a permitir al empresario que si hace una inversión real en estos temas, no solo en infraestructura, sino también en capacitación para sus trabajadores, que le transmitan esos mensajes a sus usuarios, pues por supuesto será reflejado. E insisto, la tecnología en estos temas va a ser absolutamente determinante. Antes de que Diana pregunte, ya vamos a cerrar, nos quedan 2 preguntas finales. Una idea, ¿por qué Acodres y Asobares no se unen y crean su propia plataforma de reservas? Una plataforma que permita que el usuario tenga una conectividad para hacer la reserva, pero adicionalmente también para hacer recomendaciones, para hacer sugerencias. Podría llegar a ser una cosa interesante porque siempre, con las que yo conozco, son terceros los que hacen ese tipo de plataformas. Acá podrían ser ustedes mismos, simplemente para el análisis posterior, ahí se los dejo. Diana, adelante. David los puso a pensar, qué buena sugerencia. Bueno, ahorita ustedes estaban tocando el tema obviamente del uso de la tecnología y de lo que viene para ustedes como ese gran reto, y muchos hablan de ese concepto de la nueva normalidad.
Estamos a la espera, obviamente, de que se aprueben ciertos protocolos y lo más importante es el consumidor, obviamente, pues porque él va a estar muy pendiente de su misma seguridad desde el punto de vista de la salud. ¿Cuáles son esos protocolos de seguridad que en este momento ya tienen los establecimientos listos que le están presentando a las autoridades para que nosotros como consumidores no tengamos ningún problema de asistir, ir directamente a consumir? Bueno, Diana, en nuestro caso creemos que esos protocolos son 50% establecimiento y 50% cliente. El 50% establecimiento se deriva de la resolución 1050 expedida por el Ministerio de Salud ya el 26 de mayo, o sea, ya completamos 2 meses de tener protocolos y básicamente lo que proponen, y solamente voy a mencionar lo más importante, es primero que el establecimiento lleve una data. Eso creo que es la medida más importante, porque esa data lo que le va a permitir al establecimiento es apoyar a las autoridades en la localización de posibles focos de contagio que se lleguen a presentar a partir de que resulte algún visitante a un establecimiento con contagio. Lo segundo, garantizar el distanciamiento social, indiscutiblemente. Se trata de un tema que afecta muchísimo la caja de los negocios, pero que entendemos que debe ser el primer paso. Ya digamos, una situación que tiene la industria gastronómica es que los negocios son totalmente diferentes, heterogéneos, que pues pretender que un protocolo como tal establecido se aplique igual al 100% de los negocios pues no es posible, pero sí da los criterios para que, de acuerdo al esquema que ha dado, propuesto el gobierno, la propia industria le presente unos protocolos al municipio respectivo para que éste a su vez los concerte con el Ministerio del Interior y así se puedan activar. Nosotros hemos planteado que la mejor manera de empezar es a través de restaurantes campestres, de plazoletas de comidas de centros comerciales y algunos restaurantes que son amplios, que permiten una circulación de aire suficiente y que tienen activados este tipo de protocolos que ya todos conocemos, el uso de gel, lavado de manos. Bueno, no me voy a detener en esos detalles, pero digamos que ese es el criterio fundamental. Y la facilidad que tiene esta industria en implementar protocolos se deriva de que hemos sido objetos durante años del control y seguimiento de las autoridades sanitarias y de ambiente en las diferentes ciudades del país, de tal manera que nuestras cocinas, las normas sanitarias que se nos han exigido antes de que existiera la COVID, pues ya los tenemos. Simplemente es extenderlas al consumidor, que el consumidor ejerza su autocuidado y muy seguramente va a funcionar bien. David. Sí, a ver, señalar que lo que nosotros venimos desarrollando un trabajo muy juiciosamente de la mano con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, le hemos formulado a ellos nuestro plan de apertura gradual. Allí contemplamos la visión de lo que para nosotros puede ser unos protocolos en materia de bioseguridad para los bares, gastrobares y discotecas del país. Ahora, tiene un gran parecido con lo que se ha hecho en materia de restaurantes. Pues son actividades un poco similares, digamos, primas de alguna manera, y en ese sentido, pues, se van a encontrar cosas nuevas. Pero sí me gusta resaltar algo de lo que dijo Guillermo, y es que para nosotros no resulta tan nuevo estos temas. O sea, históricamente hemos tenido tanto control por autoridades ambientales, sanitarias, policías, bomberos, todo mundo controla un establecimiento de comercio, que hoy adaptar este tipo de planes, este tipo de protocolos, para nosotros pues no es tan novedoso como podría resultar para otras actividades. Pues con eso, por supuesto, lo que hay que decir es que se deben cumplir, no porque tengamos algo de experiencia en eso podemos pasarlo por alto, sino que vamos a cumplirlo, digamos, con una mayor facilidad. Y allí contemplamos nosotros la posibilidad de que de ahora en adelante, por ejemplo, Diana, tú en un bar cuando vayas a asistir, vas a encontrar un anfitrión que te va a tomar la temperatura, te va a indicar dónde puedes limpiarte las manos al ingreso, a la salida, hacer una desinfección de tu calzado, te va a indicar dónde hay señalización especial en materia de bioseguridad, de desinfección, lugares de desinfección itinerantes en nuestros establecimientos de comercio también. El personal va a tener un manejo especialísimo antes, durante y después de la operación. Se va a hacer un control y un seguimiento con las ARLs e incluso de cuál es el manejo que el operario va a tener de su ropa cuando llegue a su hogar.
todo va a ser muy, muy bien pensado. Y por supuesto las áreas de servir los productos, como las horas de desinfección que se van a tener, el distanciamiento, como lo señaló Luis Guillermo, va a estar presente todo el tiempo. Ustedes van a ver bares con nebulizaciones ambientales por lo menos una vez a la semana. Bueno, un sinnúmero de actividades que lo que va a hacer es aminorizar el riesgo de contagio en los establecimientos de comercio. Y para eso, pues también estamos promoviendo que se creen unas certificaciones, distintivos que sean reconocimientos a los establecimientos que implementen de la mejor manera estas buenas prácticas. Así como hay distintivos en otras buenas prácticas, pues creemos que en materia de bioseguridad también comienzan a hacer un juego y un papel determinante estos distintivos para que la gente tenga, digamos, un referente de que donde encuentre ese distintivo, encuentra mayor seguridad y por ende pues pueda asistir. No tiene que ser una cosa que se vuelva pues de imposible cumplimiento ni que sea de imposible acceso. No, 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 no. Son cosas prácticas, pero que es donde se vea reflejado el compromiso del empresario y de los trabajadores de implementar estas cosas en materia de bioseguridad. Esto sería. Juan Felipe, adelante con la última pregunta. Muchas gracias, David. Bueno, David Contreras, tú que conoces muy bien a Camilo Espina, que fue el pionero en incursionar en el gremio de los bares desde hace mucho tiempo y que hoy en día vive en Madrid, España, tanto Guillermo como David, ¿cuáles consideran pertinentes a propósito de experiencias comparadas? ¿En qué ciudades del mundo se ha venido aplicando de manera asertiva la reapertura gradual de los restaurantes y de los bares? Wow, qué pregunta difícil, porque realmente el criterio que nosotros tenemos en el proceso de apertura es abrir para no volver a cerrar, Juan Felipe. El peor daño para los negocios es permitirle una reapertura que trae consigo unos costos muy altos, entendiendo las dificultades de acceso a capital y la liquidez que tenemos, es prácticamente ese volver a empezar al que quedamos sometidos para que nos vuelvan a cerrar. Y nosotros vemos con preocupación que muchas ciudades, sobre todo de Europa, que permitieron la reapertura de restaurantes, hoy la están volviendo a cerrar. Nosotros sinceramente no queremos que pase eso. Ya en Colombia hemos logrado unos pilotos que estamos acompañando y cuidando para que no se vuelvan a cerrar. Creemos que ese es el mejor criterio de reapertura que puede haber. David mencionaba temas como los toques de queda o la ley seca, que de verdad que en Colombia le debemos dar un debate a esa ley seca porque realmente sus alcances y su efectividad la ponemos muy, muy en duda desde los gremios. Terminan siendo medidas restrictivas, pero no llegan al punto extremo de cerrar de nuevo los pilotos. Creo que ese es el punto fundamental para nosotros y esperamos más bien, Juan Felipe, ser ejemplo desde Colombia de cómo se debe hacer una reapertura porque realmente es fatal que vuelvan a cerrarlo a los empresarios. Eso es un golpe en una crisis de esta, casi que podría mandar a la lona a los que han aguantado para poder volver a abrir. Una metida de cuchara. No hay nada más absurdo e ilógico que una ley seca en una jornada electoral, como si usted tuviera, digamos, unas prohibiciones en espacios que no fueran electorales. Usted se tiene que portar bien en la jornada electoral y en una jornada no electoral. Esas son medidas heredadas tristemente de la época del narcotráfico que Colombia tiene que empezar a dejar atrás para nosotros mismos creernos el cuento de que somos una sociedad distinta. Acá se piensa que al establecer ley seca, pues estamos generando un castigo. No, están generando es un daño a la economía porque lo que tenemos que aprender es hacer, a tomar responsablemente. Y eso es en lo que debemos trabajar todos conjuntamente, más temprano que tarde. Pero bueno, David, por favor, adelante. Sí, bueno, en efecto, se mira con preocupación que en algunas ciudades del mundo se venga retrocediendo en lo que tiene que ver con las reaperturas. Eso es algo que llama la atención y digamos, nos orienta para saber qué políticas nosotros debemos adoptar que han funcionado en otras partes del planeta,
pero cuáles de pronto debemos mirar con algo de distancia o prevención, y que más bien debemos hacer algunas modificaciones adaptándolas a las particularidades que pueda tener Colombia y dentro de Colombia sus respectivos territorios. Entonces sí, Camilo, digamos que el hecho de que él esté viviendo en España nos ha acercado mucho a lo que es el Asobares en el mundo, la Asociación Internacional de la Vida Nocturna, con quien hemos construido estos protocolos, este plan de apertura gradual mejor, que le cursamos al ministerio y con quienes estamos en constante retroalimentación para mirar en estos temas qué ha funcionado, qué ha sido asertivo. Le pongo un ejemplo. En España se consideró que en algún momento estos planes de apertura tenían que tener sí o sí un límite en aforo, y allá en una época se dijo que era el 30%. Pues resulta que eso demostró que el 30% ni era, no era nada atractivo para el empresario porque no solventaba los costos operacionales en los que tenía que incurrir para poder participar en esa apertura. Allá se tuvo que hacer una modificación y acá creemos que se debe pensar en algo similar. El aforo no lo debe dar un porcentaje que se nos ocurra, el aforo lo debe dar el mismo distanciamiento, la ubicación de las mesas, la separación, la ubicación de elementos de distanciamiento, mamparas o cosas similares. Eso ya nos arroja un aforo. Si usted tenía en un establecimiento de comercio 200 mesas, para poner un ejemplo, y estaban ubicadas a 1 metro de distancia, pero ahora tiene que ubicarlas a 2 metros, pues eso ya le va a quitar 4 personas por mesa, ¿cierto? Eso mismo ya le va reflejando un aforo. Ese tipo de cosas son las que tenemos que mirar a nivel internacional, pero no solo en materia de bioseguridad. También estamos viendo cómo a nivel internacional sí se expidieron políticas que significaron verdaderos alivios, de manera tal que si se tuvo que prolongar el cierre de los establecimientos de comercio para proteger la bioseguridad, pues en otros lugares sí hubo subvención de la nómina, se financió la nómina de los restaurantes y de los bares, se financió el 75% en algunos lugares el canon de arrendamiento de los bares y restaurantes, en otros lugares se difirió a 2 años el pago de los cánones de arrendamiento de los meses en que no se pudo operar. O sea, así como tenemos que mirar esos temas de bioseguridad, también en materia económica, de cómo implementar buenas políticas. Y acá, por supuesto, haremos lo propio, como lo señalaba Luis Guillermo, debemos preocuparnos mucho para hacer un ejemplo mundial y que no haya ningún tipo de retroceso, porque eso sería garrafal. Tras de que ya muy pocos están logrando llegar a la orilla de suceder algún tipo de reversazo en ese sentido, pues sería el acabose para nuestras actividades. Tenemos que ser muy cuidadosos y muy responsables. Por eso es que nosotros en las etapas y en las pruebas piloto contemplamos en que haya un análisis. Las pruebas piloto son para recoger datos y con base en esos resultados mirar si se avanza en otro paso a la apertura o si se detiene por un momento o si es necesario pues que se reevalúen algunas cosas para corregir errores, pero que no se establezcan pruebas piloto per se, ¿no? O sea, por sí mismas, y que se contemple una cosa que es como excepcional, ahora de manera temporal. Lo mismo sucede con las restricciones. Mirar qué forma estas restricciones tienen que ir desmontándose poco a poco en la medida en que ya veamos que son insuficientes. Bueno, pon un ejemplo clarísimo, David, en temas electorales, pero también acá creemos y tendemos a pensar eso, que es que cuando se pone una restricción de ley seca, entonces la violencia intrafamiliar baja, y resulta que no, resulta que tampoco el consumo, resulta que se prolifera el consumo clandestino, de contrabando, que se prolifera la creación de licor artesanal, no se sabe en qué condiciones de salubridad. Ese tipo de cosas pues hay que comenzar a replantearlas de manera adecuada, y ojalá pues que los gobiernos distritales, municipales y por supuesto el nacional hagan los respectivos correctivos. Bueno, creo que llegamos al final. No tenemos sino palabras de gratitud de Guillermo y David por haber aceptado esta muy importante invitación. Yo voy a cerrar simplemente agradeciéndole a Diana, a Juan Felipe, a María Paula y por supuesto a ustedes dos que son nuestros invitados centrales, recordando, digamos, 4 propuestas muy concretas que se han hecho en la tarde de hoy. La primera es que se amplíe la exención del IVA para los arrendamientos de locales comerciales que están en manos de restaurantes y de bares, por lo menos hasta diciembre de este año. La segunda es que durante el año 2021 y del 2022 se excluye el pago del hipoconsumo. Y la tercera, que estos proyectos que se están haciendo de reapertura sean proyectos que se construyan de la mano de experiencias internacionales y por supuesto de las experiencias de cada uno de los dueños de estos restaurantes y de estos bares. La vida nacional, pero la vida social
requiere tener espacios para compartir con todas las medidas de seguridad y de bioseguridad, pero espacios al fin y al cabo que van a ser esenciales para poder superar estos momentos que han sido tan difíciles para todos. A ustedes y por el intermedio de ustedes, a todos sus asociados, Guillermo y David, toda la fuerza, toda la buena vibra. Estoy absolutamente seguro que vamos a superar esta difícil situación y qué más que podamos volver a estos espacios que somos. Un abrazo y muchas gracias. A todos un saludo muy especial, gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias a Diana, a David, a Guillermo. Ya lo llamo para que miremos lo de la plataforma que nos dijo el doctor David, y a todos ustedes muchísimas gracias también. Listo, está atento a contestarle. Ok.